La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Yo le voy a invitar a usted que pueda abrir su Biblia y vamos a considerar seguir ampliando el tema que hemos venido desarrollando estos domingos pasados acerca del privilegio, del servicio, etcétera, en donde hemos estado recibiendo del Señor la orientación mejor posible de cómo nosotros podemos aprovechar, hacer y edificarnos en medio de un servicio, en medio de un privilegio. Decíamos el domingo antepasado y pasado que el apóstol Pablo es nuestro quizás ejemplo humano, porque no hay como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el servicio. Como Él mismo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y creo que nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo más perfecto del servicio. Pero a nivel ya humano, a nivel ya de privilegios, hemos venido platicando acerca del servicio del apóstol Pablo y veíamos características tan extraordinarias de él hacia ese llamado que quizás ni pensándolo estaba, porque a veces así nos sucede. No estamos pensando en que Dios nos tiene ya en la mira, porque la verdad es que nos tiene en la mira, pero no nos hemos dado cuenta. Él ya tiene preparado un llamamiento, un encuentro con nosotros específico, y muchas veces nosotros lo ignoramos, como lo ignoraba Saulo, el apóstol Pablo. Pero cuando se manifiesta ese propósito de Dios con él y para él, pues naturalmente el apóstol Pablo deja ver que tiene una recepción hacia ese privilegio de una manera extraordinaria. Algo que hemos estado tal vez analizando y que ha impactado, yo le he oído predicar de muchos predicadores, es el hecho de que él era una persona muy preparada, humanamente hablando, muy preparada, pero que al conocer el llamamiento de Dios, el servicio que tenía que desarrollar en la iglesia, pues él echa de menos, o hace menos es la palabra, hace menos esos conocimientos que él tenía, esos títulos, esos logros que él había alcanzado. Él dice: por el conocimiento del Señor, pues obviamente tengo todo como menos. Él dice, la escritura dice como basura, ¿verdad? Pero que le dio muy poco interés o valor. Entonces el apóstol Pablo nos ha servido bastante de ejemplo para conocer de alguna manera lo que significaría considerar bien un llamamiento de Dios a un servicio. Hay diversidad de caracteres o de criterios al mismo. Hay quienes pues ven un privilegio como una forma de servir, una forma de activar, una forma de trabajar, una forma de colaborar, ¿verdad? Hay quienes dicen: ay, voy a colaborar en la iglesia, está bien, voy a aceptar un privilegio, pero realmente no es
tan simple. Es algo que debemos de tomar muy en serio, que debemos de considerar un privilegio. Yo decía hace ya 15 días que privilegio significa algo que tú recibiste que no tienen otros. Algo que tú y yo recibimos, pero que no tienen otros. Y ponía el ejemplo de que probablemente estamos dentro del grupo de diaconisas o de diáconos y decimos, todos somos diáconos, todos somos diaconisas. Sí, es cierto, el departamento así se llama y a todos se les llama diáconos o diaconisas, pero el privilegio es individual. El privilegio es personal. Y me interesa mucho seguir viendo ese tema porque ya nos lleva varios domingos, pero hoy vamos a ver que para servir a la iglesia, porque eso es lo extraordinario, que en parte servimos a Dios en lo espiritual, pero en parte servimos a la iglesia en lo natural o en lo terrenal. Es un tema que he estado viniendo desarrollando poco a poco y ampliándolo, y después lo voy a dar más amplio, porque a veces ignoramos, como cuando decimos, bueno, Dios conoce mi corazón y ya estuvo, y las personas a mí no me importan. ¿Cómo no? Y yo creo que en el propósito de Dios está de que el área espiritual nuestra encontremos ese refrigerio en el templo, encontremos ese refrigerio en nuestras oraciones, en nuestras meditaciones en el Señor, en nuestras alabanzas, en escuchar la palabra. Alimentamos nuestro espíritu. Es verdad, alimentamos nuestro espíritu, pero no somos solo espíritu. Ese es el problema. No somos espíritus, todavía no. Somos personas todavía. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos de alguna manera una naturaleza humana que tiene que ser también tratada. Ahora, ¿qué ha Dios provisto para tratar o para alimentar nuestra humanidad, nuestra parte humana? A la misma congregación, a la misma iglesia. De ahí nace aquello de que estimulémonos al amor, que los espirituales o los que están bien lleven las cargas de los débiles, que nos apoyemos unos a otros, que oren unos por otros, que se visiten unos a otros, que si está en el hospital lo visite, que si está enfermo que lo visite, que si puede ayudar al necesitado, hágalo, dice, porque la escritura dice, si alguien ve la necesidad en el hermano y cierra su corazón, eso no agrada a Dios. O sea, como quien dice, si yo veo la necesidad del hermano humana, pues tengo que aportar, ayudarle, etcétera. Si lo veo triste, pues trato de consolarlo, de apoyarlo, hermano, esa parte es nuestra responsabilidad. No podemos nosotros obviarla, ni salir huyendo, ni ser individuales o decir, no, el problema es de cada quien. No es de cada quien, porque no somos miembros individuales delante de Dios. Porque si fuéramos miembros individuales, dice la escritura, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínese usted por allá una mano y por allá un pie y por allá por el parque un brazo. Usted no le va a decir al brazo, que aquí hay un cuerpo, o una mano ahí, aquí hay un cuerpo. No, ahí hay una mano, aquí hay un brazo, aquí hay un pie. Pero el cuerpo se compone de los miembros juntos.
de los miembros en unidad. Entonces tenemos nosotros que saber, comprender de que nos necesitamos unos a otros. Eso es importante, hermano. Eso es importante. Entonces, yo decía, para servir a la iglesia, somos equipados por Dios mismo. O sea, no es de que tampoco nosotros tengamos que sacar de nosotros mismos la forma, cómo hacerlo. No, es Dios el que nos equipa, es Dios el que nos capacita para poder hacerlo. Entonces, rápidamente vamos a ver un pasaje y luego nos vamos a otro. En Mateo capítulo 25. Vamos a entresacar unos versos de todo el capítulo 25 de Mateo para que veamos parte de nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo. Yo he participado de que cuando un miembro ya deja de ser activo dentro del cuerpo, la recomendación médica, la recomendación del doctor es extraigámoslo. Si ese miembro del cuerpo, aunque es del cuerpo, pero ya dejó de funcionar, ¿cuál es la recomendación del médico? Operemos, hagamos una cirugía y saquémoslo, porque si ya dejó de funcionar, va a infectar a todo el cuerpo. Es interesante entonces que tenemos una responsabilidad de funcionamiento, de estar activos, de estar vivos, de estar sanos. Óigame esto, por favor. Usted como miembro de la iglesia, X o Y iglesia, pero de una iglesia, usted como miembro de la iglesia, tiene que preocuparse, como yo, de estar sanos, espiritualmente hablando, como creyentes, como cristianos sanos. Tenemos que preocuparnos de ser cristianos sanos. ¿Por qué? Porque si no infecto a los demás, si no contamino a los demás. Y eso para mí no es ningún beneficio delante de Dios. Entonces, capítulo 25 habla de una parábola en el verso 14 en adelante, en donde se presenta aquí a un personaje entregándoles talentos a 3. Verso 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto me recuerda mucho el pasaje de Marcos 16, cuando el Señor les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura y hagan esto y esto. Pero antes que vayan, porque ahí fue el mandado, pero antes que vayan, dice: recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ahí viene la capacitación para que lo que se haga bien. Amén. Es como aquel papá o mamá que le dice al niño: mira, mi hijo, anda a comprarme una cosa a la tienda, pero no le da el dinero con qué comprarlo. Mi hijo, vaya a comprarse ahí a la tienda, ¿qué? Una Pepsi, o vaya a comprarse a la tienda un limón. Lo primero que hace el hijo es esto. Espera, ¿verdad? O
sea, ya recibió la orden que voy a ir a traer a la tienda, pero necesito ¿con qué? Entonces, Señor, esa espera la iglesia la tuvo en el aposento alto. El Señor Jesús le dijo a la iglesia: vayan y esperen ahí. Se les va a dotar de lo necesario para que lo que dice Marcos 16, vayan y hagan, lo hagan bien. ¿Me estoy explicando? Ok, bueno. Dice entonces, a uno dio 5 talentos, a otro dio 4, y a otro dio 1. Y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue y los dejó. Ok, ahí empecemos el tema. Hay un hombre que está con estas 3 personas, se tiene que retirar, se tiene que ir, muy figurativo con el Señor y sus discípulos, ¿verdad? Se tenía que ir y entonces viene y reparte y le dice a los 3, recibe 5, recibe 2, recibe 1 y trabájenlos. Hagan lo que yo ya les dije que tienen que hacer. En este caso de esta parábola, porque voy a salir rápido de la parábola, no me quiero quedar mucho tiempo, me quiero ir a otro lado. En este caso de la parábola, 2 de los 3 fueron fieles al servicio, fueron fieles al llamado, fueron fieles a aquella demanda que Dios les hizo, o que este hombre les hizo mientras él no estaba. Y es que eso es muy importante. Hay un dicho por ahí de que al ojo del amo engorda el ganado, ¿verdad? Es muy fácil hacer las cosas cuando alguien que nos lo ha pedido o alguien que tiene autoridad sobre nosotros está cerca de nosotros y nos está viendo. Es bastante factible. Pero en este caso es como nos está sucediendo a nosotros, que el Señor no está con nosotros, partió, está en la casa del Padre y usted sabe dónde está, sentado a la diestra de Dios en su trono. Y la iglesia está aquí en la tierra de alguna manera sin su presencia, aunque sabemos que la presencia del Espíritu Santo está en nuestro corazón, pero pareciera como que se fue, entrega y deja responsabilidad de cada uno que hace. 2 de estos 3 fieles trabajaron, sirvieron, hicieron buen uso de esos talentos que el Señor les dio. Y cuando regresa el Señor o el hombre y pregunta por los resultados, indaga por lo que se hizo a estos 2. Y esto es muy importante, a estos 2 les llama el Señor buen siervo y fiel, que son 2 características que el domingo pasado analizábamos: el servicio y la fidelidad. Porque a veces nuestro servicio también puede estar irregular, también nuestro servicio puede estar muy fuera de una fidelidad y constancia. Pero el Señor le dice a estos 2: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí viene la recompensa de Dios al servicio
de aquel que fue capacitado, que fue enviado a hacerlo y que lo hizo. Pero uno de ellos tres se acomodó. Guardó la facultad que Dios le había dado. Disfrutó de ese llamamiento, pero no le dio funcionamiento. No hizo un servicio. ¿Qué pasa entonces? Lo llama y cuando el Señor lo enfrenta, le dice: mal siervo, mal siervo. O sea, esto quiere decir, hermano, y estamos girando en el tema de los privilegios y el tema del servicio, que hay buenos siervos y malos siervos. Y no que no tengamos la capacidad, y no que no podamos, y no que no sea factible. No, yo pienso que Dios, conociendo las responsabilidades de cada uno, conociendo nuestras ocupaciones, conociendo las limitaciones que a veces tenemos. Yo lo decía el domingo pasado, me parece, o un día entre semana. En lo personal tengo el privilegio de subirme a un vehículo en mi casa y venirme al templo en un vehículo, que en sí es bastante cómodo. Pero hay otros hermanos y hermanas que no lo tienen y que les es bastante difícil llegar al templo. A veces por el tráfico, a veces por el transporte, a veces por la lluvia, en tiempo de lluvia, en tiempo de lodo, etcétera, etcétera. Entonces, Dios nos conoce bien a todos en ese aspecto. A veces nosotros queremos decir: hermano, pero es que usted no sabe que yo trabajo hasta tal hora. Usted no sabe que yo trabajo un domingo sí, un domingo no. Hermano, pero usted no sabe que yo una semana trabajo de noche y otra semana no. Y usted no sabe. No, yo no sé. Probablemente usted no me lo ha contado. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Entonces, la figura aquí de dar 5 a uno, 2 a otro y 1 a otro, es porque conoce de nuestras limitaciones. ¿No ha escuchado usted que decimos: entre más nos es dado, más nos es demandado? Sí, el Señor conoce tu tiempo, el Señor conoce tus capacidades. Por eso cuando dice aquí que repartió conforme las capacidades de cada uno, ahí no es nada más de capacidades para hacer las cosas. No, también capacidades para venir al templo, para poder servir, para poder asistir, para poder colaborar. Todo eso lo conoce el Señor. Y eso es lo lindo, lo conoce el Señor. Entonces le da 5 a uno, 2 a otro y 1 a otro. El problema del que tenía uno es que aunque Dios conocía sus limitaciones y le dio poca responsabilidad, probablemente como muchas veces tenemos que hacerlo. Bueno, hermano, usted tiene que trabajar una semana en la noche y otra semana no. Pues está bien, Dios lo bendiga. Esta semana que tiene que trabajar no nos vemos en la iglesia. Nos vemos la otra semana. Sí, como no, este domingo tiene que trabajar, hermano. Va, Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que salga bien en su trabajo. Nos vemos el otro domingo, hermano. O sea, esas limitaciones o esas capacidades, Dios las conoce. Entonces no nos da 5, no nos da 2, quizás nos da 1. Pero el problema es
que ni siquiera uno pusimos a trabajar. ¿Me estoy explicando? O sea, ni siquiera uno, ni siquiera un poquito, ni siquiera de vez en cuando, ni siquiera cuando se puede, ni siquiera nada. Lo escondió y se acabó y ya estuvo. No quiero hacer nada. Ese es el problema. ¿Sabe por qué? Porque no hay uno de nosotros que no necesite de los demás. No hay uno de nosotros que no necesite de los demás, hermano. Entonces tenemos nosotros que, aunque sea en nuestras limitaciones, dar. Aunque demos poco, pero darlo. Aunque hagamos poco, pero hacerlo. Aunque aportemos poco, pero aportarlo. Porque yo también necesito de los demás. Amén. Si no, el Señor quizás no hubiera considerado útil ni bueno lo que aquella mujer viuda fue a dejar de ofrenda al templo. Esos grandes templos, esos hermosos templos que se edificaban en ese tiempo, merecían de mucho dinero. Mucho dinero. ¿Qué se dice? Su arquitectura, su adorno, su presentación era de lujo. En aquel tiempo era de lujo. Los templos, grandes, hermosos. ¿Qué tanto podía ayudar en el templo? 2 blancas, 2 moneditas que llevaba una mujer. ¿Qué tanto podía ayudar? Pero el Señor no menospreció esas 2 blancas. El Señor no vio que era demasiado poco y que, ay, mira lo que traes, es muy poco. Ni bulla hizo cuando cayeron ahí. En cambio, mira a los que están pasando, dice la Escritura que los ricos estaban vaciando sus bolsas, hermano, echando monedas y monedas. ¿Por qué no le dijo el Señor, mira, con eso que traen ellos es que hacemos esto? Pero lo que tú traes, 2 moneditas. No le dijo eso. No le dijo eso. Porque Dios conoce todas nuestras condiciones. Él conoce nuestras condiciones físicas, Él conoce nuestras condiciones de salud, Él conoce nuestras condiciones de trabajo, Él conoce nuestras condiciones financieras, Él conoce nuestras condiciones aún de nuestro corazón. Sí, hermano. Fíjese que Dios conoce tanto nuestro corazón que incluso no nos exige mucho, pero siempre nos exige algo. Siempre tenemos que participar en algo. No tenemos que quedarnos totalmente dormidos, no tenemos que quedarnos totalmente anulados. Aquel corito que tanto cantamos por muchos años. Alabaré, alabaré. Dice en una parte ahí, unos oraban, otros cantaban y otros alababan al Señor. Sí, es que no vamos a hacer lo mismo todos. No vamos a hacer lo mismo todos. Cada quien conforme a su capacidad, cada quien conforme a su limitante. Pero tenemos que hacer algo.
Tenemos que formar parte del cuerpo en alguna función, Por eso me quería quedar muy poco tiempo aquí, no me quería quedar en esto, porque quiero que vayamos a Primera de Corintios, por favor. Ahí vamos a ver algo muy bonito, muy especial. Dios nos ha dado capacidades para que las usemos aquí en este mundo, hermano, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestra comunidad, con nuestra iglesia. Sí. Verso número 12. No voy a tomar todo el capítulo, tampoco voy a entresacar. Es que todo el capítulo habla de lo mismo, pero voy a entresacar algunos puntos importantes. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esa es la intención que yo tengo y que Dios tiene para usted en esta mañana, que estamos en los temas del servicio, que no ignoremos estas cosas. Tenemos que saberlas, tenemos que conocerlas para poderlas poner en práctica. 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermano, como iglesia, como cuerpo de Cristo, no somos ignorados de Dios. No somos ignorados de Dios. Somos tomados muy en cuenta. Somos llamados para que podamos disfrutar de esa relación con Dios y de la relación con la iglesia. Yo diría pobres aquellos que creen que disfrutar de la relación con Dios en todo aspecto, en todo término, es suficiente. Viene al templo, ora, canta, oye la palabra, quizás hasta llora, da la vuelta y se va. Y dice, voy satisfecho, voy contento. Estuve en el culto, estuve alabando al Señor, sentí su presencia, me bendijo la palabra, me bendijo el Señor mismo, y ya va contento para su casa. Pero le falta una parte. Hay que disfrutar de la iglesia. Hay que disfrutar del cuerpo a donde Dios nos ha involucrado. Porque hay que pensar que nosotros no estamos aquí por nuestro propio capricho, hermano. Dios nos trajo a un lugar
Así como te pudo haber traído aquí, te pudo haber llevado allá, te pudo haber llevado al norte, te pudo llevar. Pero Él te lleva a un lugar con un propósito de compañerismo, con un propósito de trabajar en unidad. Que disfrutes lo que es la iglesia, que te goces en lo que es tu congregación. Tienes que gozarte con lo que es tu congregación. Yo me recuerdo cuando estábamos en el antiguo templo que alquilamos por más de 15 años. Ya era bastante dinero que había que pagar al final. Y estuvimos ya pensando en comprar un terreno. Y nos ofrecieron un terreno allá por donde está el mercado nuevo. En la calle esa, la tercera calle que va para Petapa. Está por allá. Y cuando lo anunciamos de que nos habían ofrecido un terreno y que habían posibilidad de comprar, esa tarde que fuimos a verlo, era una fiesta allá adentro, hermano. Era una fiesta. Todos felices, todos alegres. Todos ahí con la novedad, con la ilusión. Fuimos a caminar el gran terrenón y esto y el otro. Con decirle que el hermano Emeterio, mi hermano amado, hermano Emeterio, se emocionó tanto que el día siguiente fue a botar palos. Y no lo habíamos comprado. Hermano, no lo habíamos comprado. Todavía no. Y el hermano Emeterio agarró su machete e invitó a no sé quiénes y vamos a limpiarlo y vamos a hacer esto y vamos. ¿Por qué? Porque había emoción, porque él se sentía parte de. Él decía: es mi iglesia, es mi congregación, yo formo parte de. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a Dios no nos pidieron reposición o algo por lo que hicimos, porque al final no se compró el terreno por una simple razón, no simple, sino una razón muy de peso, que nos estaban vendiendo de palabra cierta cantidad de metros, pero en la escritura aparecían menos. Entonces yo tuve una reunión con el que nos estaba vendiendo, le digo: mire, usted nos ofreció tantos metros y aquí en la escritura dice solo tantos. Ah, sí, pero la otra parte también les corresponde a ustedes. Dice: sí, pero tiene que estar en la escritura. Le digo: no, es de ustedes, hombre, es de ustedes, no tengan pena. ¿Cómo que no tengan pena? Si no aparece en la escritura y no está legalmente registrado, eso no es de uno, va a aparecer el dueño. Entonces por esa razón tuvimos un poquito de discusión, y si no quizás estuviéramos allá, pero gracias a Dios por donde estamos, ¿verdad? Pero quiero decirle que la emoción fue grande, la efervescencia fue grande, todo fue una fiesta. Hicimos ahí, hermano, una fiesta. ¿Qué pasó con mi hermano Emeterio? Mi hermano Emeterio me ha dejado a mí me dejó a mí tantas experiencias y recuerdos tan preciosos del hermano. Nosotros alquilamos un local primero, largo así, y luego desocuparon el de la vecindad, y entonces nosotros nos interesamos por ampliarnos y alquilamos el otro. Le dijimos al hermano Porfirio ahora, porque es hermano, antes en ese tiempo era don Porfirio, ahora es nuestro hermano. Le dijimos al hermano Porfirio: hermano, nos alquila ese local que desocuparon, porque ya aquí ya estamos apretaditos. Nos gustaría, eso fue creo un domingo en la tarde que fuimos a hablar con don Porfirio, el hermano Porfirio, y él nos dijo: claro, con mucho gusto, ustedes lo quieren, vale tanto. Lo agarramos, le dijimos, y lo agarramos. Hermanos, eso fue domingo. El día martes que yo vine al culto, el hermano Emeterio y compañía, porque tenía una compañía, y había botado la pared que dividía los dos locales. ¿Ah?
Cuando yo llegué el martes, ya habían botado la pared. Mire, hermano, con gente así no le salen canas blancas a uno. No se le pone blanco el pelo a uno, hermano. Con gente así, qué lindo trabajar, qué hermoso trabajar, qué precioso trabajar. Que hacen propias las situaciones de la iglesia, de su congregación, que realmente sienten que están formando parte de, que realmente saben que forman parte de ese cuerpo de Jesucristo, y que de alguna manera tienen que desarrollar una función, tienen que estar trabajando, tienen que estar haciendo algo, tienen que edificar a los demás, tienen que pensar en los demás como cuerpo, como iglesia. El pasaje que leíamos hasta el verso número 11 habla de esas capacidades que Dios le da a cada uno. No debe de haber en el cuerpo de Cristo ni un miembro inútil. No debe. El Señor no nos puso miembros en el cuerpo inútiles. No, todos tenemos una función. Todos. Y tan lindo el Señor cuando recibe a la viuda viejecita ahí con sus 2 moneditas, poniéndolo en el alfolí. La recibe con cariño, la recibe con agradecimiento. Así dice la Escritura, que aún los miembros más sencillos de la iglesia son tomados de alta estima de parte de Dios. Quizás humanamente nosotros menospreciamos a aquel miembro que posiblemente tiene muchas limitaciones, aquel miembro que con mucho sacrificio trae una ofrenda, con mucho sacrificio viene a la iglesia, con mucho sacrificio desarrolla un privilegio. Y a veces nosotros quizás lo vemos muy sencillo, muy pequeño, y somos muy dados a ver lo grande, muy importante, muy necesario, pero déjeme decirle, para el Señor, en su corazón, los miembros más sencillos son de más estima para Él. Y si lo vemos abiertamente, voy a volverme a poner de ejemplo. En tiempo de invierno, mi garage donde guardo mi carro tiene techo. Y yo salgo de mi casa, me subo al carro y ya no me mojo hasta que vengo aquí. Ya me empiezo a mojar un poquito. Pero hay hermanos que desde que salen de su casa ya vienen al templo bajo la lluvia, bajo los torrentes de agua, y no solo arriba, abajo también. Lamentablemente nuestra Villanueva no tiene drenajes, y cuando llueve, hermano, hay que atravesar calles que se vuelven ríos. Y ahí estoy yo, bastante seco, porque vengo en carro, ¿verdad?, esperando a los hermanos. Y cuando vienen ahí, les escurre el agua, hermano. Sus pies. Y yo les digo, hermana, bienvenida. Lamentablemente no le puedo dar otros zapatos y otras ropas, no puedo, pero bienvenida, bienvenida. Hermanos, nadie de nosotros nos sintamos inútiles.
Todos podemos ser útiles en la obra de Dios. A todos Dios nos da capacidades. Y por eso yo veía el pasaje de Mateo. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. A mí me manda 5 quizás el Señor. Me ha dado capacidades, me ha bendecido. Usted sabe mi trabajo que yo tuve durante 25, 27 años. Dios me lo bendijo tanto, hermano. Dios me bendijo tanto en mi trabajo. Yo vi la mano del Señor en mi ferretería. Pero yo reconozco que ahora, con comodidades o con solvencia, tengo que seguir sirviendo al Señor. Tengo que ser útil al Señor. Tenemos que disfrutar no solo del área espiritual, hermano. Estoy preparando el tema, como le digo. No disfrutemos solamente del área espiritual. No seamos ignorantes, como dice aquí. Y venir, hasta cerramos los ojos para no ver a nadie, ¿va? Hasta cerramos los ojos. Cantamos, alabamos, escuchamos la palabra, damos la vuelta y nos vamos. No lo haga. No lo haga. Porque usted forma parte de. Usted forma parte de. Usted tiene que preocuparse. ¿Cómo es que las sillas el día jueves están aperchadas allá? No se dice aperchado, ¿eh? Bien, está bien. Me sonó algo raro la palabra. Están ahí aperchadas. ¿Y cómo es que el domingo están ya bien colocadas para que me sienta? Ay, pregúntese, ¿por qué? ¿Será que en la noche las sillas se colocan solas? Preguntémonos también, bueno, y después de que nos vamos, ¿cómo se vuelven a aperchar? Pregúntese. Yo estoy seguro que Dios le va a decir: yo he dado capacidades en la iglesia para todo servicio, para todo servicio. A unos en esto, a otros en esto, a otros en esto, a otros en esto. Pero si tú crees que no tienes ningún servicio, déjame decirte, quizás no te han llamado. Quizás no te han llamado. El Señor Jesús incluso confesó lo siguiente. En un momento que descubrió a Judas, ¿quién era Judas? Reconoció y dijo: yo te llamé, por eso estás aquí. Aún a Judas él lo llamó para poder participar de la obra de Dios y disfrutarla. Es que, hermano, usted se tiene que gozar en la iglesia. Usted tiene que, mire, yo no podría concebir que usted sienta más alegría cuando va a la fábrica a trabajar que cuando viene a la iglesia. Yo no sé si usted se levanta más temprano, más animoso, más contento, hasta silbando sale a la fábrica donde tiene que ir a trabajar 8 o 10 horas diarias, hermano. Y cuando viene el domingo a la iglesia, viene con el moco caído. Hay que ir a la iglesia. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Cuando debería de ser mucho más emocionante y mucho más edificante estar en el templo de nuestro Padre Celestial, aleluya, alabándole, adorándole y en presencia de Él, que en el trabajo. Por ahí decían antes, cuando era chiquito, no sé por qué lo decían, pero decían que trabajen los feos. Pero bueno, que el trabajo no es tampoco algo que, ¡ala, qué alegre!
voy a trabajar, ¿va? No, no, hay necesidad, sí. ¿Que hay que ir? Sí. ¿Que hay que trabajar? Sí. Pero que no sea más emocionante para ti ir a trabajar que venir a la iglesia. Ay, es que ahí me encuentro con unas personas que sí, pero en el trabajo te encuentras con peores. En el trabajo te encuentras con peores, hermano. Y eres esclavo de un hombre. En cambio aquí, si quieres verlo de esa manera, somos esclavos de aquel que nos compró a precio de sangre. Aquel que pagó un precio por ti y por mí. Y que nos capacitó después. Hoy para que te den trabajo, tienes que llenar un formulario. ¿Qué títulos tiene? ¿Qué sabe hacer? ¿Sabe inglés? ¿Sabe no sé qué manejar? Hay un montón de requisitos. Y todavía cuando llenas esos requisitos, te agarran la solicitud y te dicen, ahí lo vamos a llamar. ¿Verdad? Y te quedas esperando en casa. Ojalá me llame, ojalá me llame, ojalá me llame. Y cuando te llaman, te ponen a trabajar. En cambio, el llamamiento de Dios no te está viendo las capacidades. Él dice que vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Éramos inútiles, no servíamos para mucho. Dice, de lo vil del mundo escogió Dios. Entonces no llenamos ninguna solicitud, sino por gracia nos llamaron. Ven. Como aquel pasaje de la Biblia que dice que aquel hombre de la viña salió a la puerta y el que iba pasando ahí, ¿sabe qué le preguntaba? ¿Querés trabajar? No le decía, ¿tenés machete? ¿Tenés hoz? Vamos a ver cuánto, te voy a medir los bíceps para ver si sos fuerte. No, solo los veía pasar. ¿Quieres trabajar? Sí, va, pase. ¿Quieres trabajar? Sí, pase. ¿Quieres trabajar? Sí, venga a trabajar. Yo tengo trabajo. Así Dios nos vino a buscar. Tú perdidito, venga para acá. Pero cuando ya nos reúne, entonces nos capacita. ¿Qué empresa? No sé si lo hay, ¿va? ¿Qué empresa iría a buscar alcohólicos, drogadictos o gente que no se ha capacitado, que no ha estudiado ni nada? ¿Qué empresa iría a recoger esas camionadas de personas y llevárselas a una institución, decirles, miren, aquí van a estudiar, aquí van a conocer lo que es el trabajo? No. El hombre, para llamar a alguien, tiene que preguntar primero si está capacitado. El que no está capacitado no tiene trabajo. Para manejar tiene que tener licencia. Para trabajar en un banco tiene que ser bachiller por lo menos y conocer de computación. Pero Dios no fue así. Sin ser nada, nos llamó, nos atrajo, nos juntó, nos relacionó. Y ya cuando estábamos juntitos, nos empezó a capacitar por medio de su Espíritu, para que estando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no haya uno que sea inútil, sino todos en la función para la cual fue llamado. El título es: para servir a la iglesia somos equipados
por Dios mismo. Damos una ofrenda de palmas al Señor. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.